Buenas tardes y muy buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Velandia y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Voces de la Historia, un espacio creado para escuchar a expertos nacionales e internacionales, profundizar en momentos decisivos en la historia militar. Hoy continuamos con un episodio muy especial dentro de este segmento con la participación del director del Grupo de Investigación de Historia Militar de INISEC, una oportunidad única para aprender de quienes han dedicado su carrera al estudio riguroso de los conflictos que marcaron el rumbo político y social de las naciones. En esta ocasión nos adentramos en un capítulo fascinante y complejo, Vietnam entre selvas y helicópteros. Un conflicto que no solo transformó la forma de hacer la guerra en el siglo XX, sino que también dejó profundas huellas en la cultura, la política, la percepción global del poder militar y hablaremos de su contexto histórico, de la evolución táctica, el papel de la tecnología, especialmente del helicóptero como una herramienta decisiva y también del impacto humano dentro de cada operación. Bienvenidos a Voces de la Historia, Vietnam entre selvas y helicópteros. Ahora quiero dar inicio presentando a David de Caizal, historiador militar, director del área de seguridad y defensa de INISEC y director del grupo de investigación, el Centro Internacional de Investigación Avanzada de Seguridad y Defensa de INISEC. Membership in support of the Association of the United States Army, miembro asesor de la sección de Derecho Militar y Seguridad de ICAM, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y miembro del grupo de investigación de INISEC, de University and Agency Partnership Program, y proyecto universitario para la difusión de la cultura de la defensa de Estados Unidos y miembro de la Asociación de Historiadores de Cataluña. David, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Después de esta magnífica presentación inicial, creo que es ideal empezar por ese origen para entender realmente el conflicto de Vietnam y lo primero es limitar el perímetro geográfico de la guerra de Vietnam, conocer y que nos cuentes un poco más dónde se producían los ataques, dónde atacaban los nornavitas con sus aliados desde China y dónde los surnavitas con sus aliados desde Estados Unidos. Cuéntanos un poco también. Muchas gracias, Laura, por la presentación y por la invitación a poder participar en esta grabación de Voces de la Historia sobre ese tema tan interesante y apasionante como es la guerra de Vietnam, ¿no? En cuanto a tu interesante pregunta sobre esos límites del perímetro de la guerra para ubicarnos geográficamente en el conflicto, hay que recordar que bueno, la guerra de Vietnam se va a desarrollar principalmente en el sudeste asiático, en Vietnam, dividida en dos sectores, Vietnam del Norte, que en ese momento estaba controlado por el gobierno comunista de Hanoi, y Vietnam del Sur, que está apoyado por Estados Unidos y aliados como el gobierno de Saigón. Recordemos, para entrar en ese contexto histórico, que durante su presidencia, el presidente Johnson, especialmente entre 1964 y 1968, autorizó una serie de incrementos masivos de fuerzas estadounidenses en Vietnam. Esto, evidentemente, se dio principalmente después del incidente del Golfo de Tonkin en 1964. Esto le va a permitir al presidente Johnson obtener del Congreso la llamada resolución del Golfo de Tonkin, usada como una autorización, digamos, en esa resolución del Golfo de Tonkin y usada como esa autorización para ampliar el conflicto de la guerra de Vietnam. Recordemos que en 1965 Johnson va a aprobar el envío de 125.000 soldados adicionales tras la recomendación del general William Westmoreland. Más tarde va a solicitar esos incrementos, principalmente pues para alcanzar una cifra de más de 535.000 soldados estadounidenses en 1968. Estas solicitudes al Congreso y sobre todo también al Pentágono van a ser justificadas en cierta manera como necesarias para ganar la guerra de Vietnam o evitar que al menos Vietnam del Sur cayera en la órbita del comunismo. La petición del presidente Johnson para que otros países pues, bueno, enviaran tropas a Vietnam pues, se van a conocer comúnmente como el programa More Flags, más banderas, ¿no? Para que Johnson pues, bueno, intentara internacionalizar el conflicto de la guerra y así de esa manera mostrar que no es solo un conflicto de Estados Unidos, sino también es un esfuerzo colectivo contra el comunismo. Con lo cual, el presidente Johnson lo que va a hacer primeramente es, va a pedir oficialmente a gobiernos aliados, principalmente en Asia y Oceanía, pero también en Europa y en América Latina, que pueden aportar tropas, médicos, ingenieros o incluso ayuda económica a Vietnam del Sur. Esa administración va a argumentar que la agresión comunista pues, bueno, requería una respuesta global dentro del marco de la Guerra Fría
y también del sistema de alianzas como el SEATO, que es la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, que bueno, pues es una alianza militar pues, que se creó durante la Guerra Fría para, digamos, contener la expansión del comunismo en la zona de Asia. De los países que van a responder al presidente Johnson, nos encontramos a Corea del Sur, que va a enviar una fuerza de unos 300.000 soldados a Vietnam, Australia, que va a participar con una fuerza de 60.000 soldados, Nueva Zelanda, que también va a enviar tropas, médicos y personal de apoyo militar, unos 3.000 aproximadamente, Tailandia, que va a proporcionar también tropas y bases militares estratégicas con 40.000 soldados, Filipinas, que también va a brindar personal médico y asistencia logística con 10.000 soldados, y Taiwán, bueno, va a ofrecer también apoyo militar logístico limitado y entrenamiento a las fuerzas de Vietnam del Sur en Taiwán. En el caso de España, Franco se negó a enviar un contingente militar a la guerra de Vietnam, pero la ayuda que daría España a ese conflicto, que estaba, digamos, desarrollándose en ese momento en el sudeste asiático, sería la del carácter, digamos, sanitario, que es lo que también pedía el presidente Johnson, ¿no? Enviar también equipos médicos. La misión española se va a formar con un pequeño grupo de médicos y esta, pues bueno, se va a llevar a cabo oficialmente mediante la Free World Military Assistance Organization, que es una organización que, bueno, se encargaba del envío de contingentes militares en ayuda de Vietnam del Sur. El grupo al completo estaba formado por personal militar, que era el, digamos, el más adecuado pues, bueno, para el lugar donde iban a viajar. La fuerza estaba constituida alrededor de unos 50 sanitarios militares españoles que sirvieron en Vietnam entre 1966 y 1971. Esta misión va a ser conocida como Misión Sanitaria Española de Ayuda a Vietnam del Sur y va a basarse en esa colaboración con el ejército norteamericano. La historia, recordemos que va a terminar con los helicópteros aquellos despegando desde los techos de la ciudad de Saigón, tanto de la embajada como de otros edificios de la capital del Vietnam del Sur, aquel 30 de abril de 1975, donde se inicia 2 décadas antes, ¿no? En un mundo, digamos, marcado por esa Guerra Fría, ¿no? Todo comienza en 1954, cuando los franceses van a ser derrotados en Dien Bien Phu, abandonan Vietnam y es cuando pues, bueno, se firman esos acuerdos de Ginebra, que van a dividir el país con el paralelo 17. El norte comunista bajo el liderazgo de Ho Chi Minh y el sur bajo el liderazgo del presidente Nguyen Dinh Diem, bajo el apoyo de los Estados Unidos, y que este estuvo, digamos, con el poder hasta el año 55, hasta su asesinato en 1963. Tras él hubo varios gobiernos sucesivos y efímeros hasta el establecimiento de una junta militar más estable, liderada por el general Nguyen Cao Ky como primer ministro y el general Duong Van Minh como presidente, durante la escalada, digamos, de la guerra en los años 60. Otros países de la OTAN o aliados de Estados Unidos van a participar como Canadá y Japón. Bueno, no van a enviar tropas de combate, pero sí van a proporcionar asistencia humanitaria, logística o de entrenamiento a las tropas norteamericanas o subvietnamitas. Sin embargo, la guerra también tuvo ciertas influencias y apoyos desde países vecinos, Laos y Camboya, que fueron usados como rutas de suministros por el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte, el famoso camino de Ho Chi Minh. El presidente Johnson buscaba principalmente legitimar esa intervención norteamericana como una causa internacional, compartir el peso militar y político de la guerra, y mostrar que había una coalición de países apoyando a Vietnam del Sur. En cuanto a las áreas de ataques y operaciones norvietnamitas, pues tenemos que en este caso están apoyados por China y la URSS. Atacaban principalmente Vietnam del Sur, usando bombardeos y artillería limitados en la frontera. Operaciones del Vietcong, principalmente dentro de Vietnam del Sur, con emboscadas, sabotajes y los famosos túneles, que luego hablaremos de ellos. Ofensivas estratégicas, como la ofensiva del Tet del 68, en ciudades del sur de Vietnam. Luego, con lo cual, China y la URSS van a aportar armamento, van a aportar entrenamiento, van a aportar también apoyo logístico, pero no van a combatir. Recordemos que durante los 25 años anteriores a la guerra de Vietnam, los militares norteamericanos habían convertido en hábito el ser, digamos, víctimas de ataques enemigos por sorpresa. Tenemos el caso de Pearl Harbor, del paso de Kasserine, la batalla del Bulge, la intervención china a lo largo del río Yalu, con lo que se les había cogido siempre desprevenidos, ¿no?, a los soldados estadounidenses. Esa violencia sincronizada en la famosa ofensiva del Tet del 68, pues bueno, no solo será igualada, tal vez, quizá por los alemanes en la batalla de las Ardenas en 1944, sino que de todos estos ataques, sorpresa, únicamente la ofensiva del Tet pues, va a alcanzar resultados bastante decisivos. Aún así, según cálculos militares convencionales, el Tet va a ser un enorme éxito aliado. Consta de unos 4.000 bajas norteamericanas, entre muertos y heridos, de unas 4 a 8.000 bajas de la RV, que era el ejército de Vietnam del Sur,
que, bueno, digamos, calcula que los comunistas podían haber perdido entre 40 y 50.000 hombres en el campo de batalla, ¿no? Pero aún más importante, había pues, muerto una gran cantidad de insustituibles cuadros de mando y combatientes del Vietcong. Dicho de una manera más simple y más llana, el enemigo pues, se había concentrado y sus masas habían sido exterminadas por la potencia de fuego estadounidense. Sin embargo, formaba parte de ese récord ininterrumpido forjado por los soldados norteamericanos desde 1965 hasta que acaba el conflicto, de no perder una sola batalla importante en Vietnam. Si la guerra de Vietnam hubiese sido una guerra convencional, si se hubiese decidido conforme a las guerras anteriores, ¿no? Pues evidentemente habría finalizado a mediados del 68 con la derrota total de las fuerzas comunistas en el Tet. En cuanto a los subvietnamitas, apoyados por Estados Unidos y sus aliados, atacaban principalmente Vietnam del Norte y bases de Vietnam del Sur. Utilizaban bombardeos aéreos masivos sobre el norte, la operación Rolling Thunder entre el 65 y el 68, o la operación Baker 1 y 2 en el 72, o la operación Menú en el 69, donde pues, se llevaron a cabo ataques en zonas fronterizas con Camboya. También tenemos las operaciones terrestres y patrullas en la selva para destruir bases del Vietcong en Vietnam del Sur, Laos y Camboya. Evidentemente el uso de los helicópteros, no nos olvidemos, artillería y fuego aéreo como ventaja tecnológica en ese conflicto. Otros aspectos importantes, muy destacados, la defensa aérea de Vietnam del Norte. Aunque Estados Unidos tenía una cierta superioridad aérea cuantitativa, Vietnam del Norte contaba con una sofisticada red de defensa antiaérea, y sobre todo los cazas MiG, que causaron muchísimas bajas significativas en las fuerzas aéreas de Estados Unidos. En cuanto al apoyo encubierto, se van a realizar operaciones aéreas para apoyar esas acciones encubiertas, a través principalmente de compañías como Air America, que van a realizar misiones de transporte y apoyo aéreo. En cuanto a compañía aérea civil encubierta de Estados Unidos, la Air America, que todos bien conocemos, operó durante la guerra de Vietnam entre los años 50 y 75. Fue propiedad de la CIA desde 1950. Su personal incluía pilotos militares retirados, principalmente contratistas civiles y personal técnico entrenado para misiones de alto riesgo en el sudeste asiático. ¿Cómo, digamos, podía operar esta compañía aérea civil encubierta por parte de Estados Unidos en el sudeste asiático, en este caso en Vietnam? Bueno, pues principalmente como apoyo logístico militar, con evaluación y rescate, con operaciones de apoyo aéreo, con el uso de aviones embarcados, con lo cual Air America pues, va a permitir a la CIA, digamos, proyectar un poder aéreo donde las fuerzas militares convencionales no podían operar abiertamente, libremente, en zonas como Camboya. Fue un instrumento clave en la guerra secreta de Laos, donde Estados Unidos pues, apoyó grupos Hmong contra el ejército de Vietnam del Norte y también contra el Pathet Lao, la guerrilla comunista. En cuanto a guerra psicológica, podemos decir que es una operación llamada, en el caso del arma secreta del as de picas. Muy interesante porque se lanzaron cartas de póker con el as de picas sobre las posiciones enemigas, con la intención de mermar la moral del enemigo, ya que en algunas culturas asiáticas el as de picas está asociado con la muerte. Entre 1964 y 65, algunas unidades estadounidenses van a dejar esas cartas sueltas de as de picas en cadáveres de guerrilleros o en zonas recién registradas, pensando que podían, digamos, intimidar o pues, poner en riesgo a otros combatientes. Las fuerzas de Estados Unidos creían incorrectamente, en muchos casos, que el Vietcong también veía esta carta como un símbolo de mal augurio. El objetivo era provocar miedo, desmoralización, superstición en las tropas guerrilleras comunistas. Y históricamente, pues tampoco no hay ninguna evidencia, ¿no?, sólida de que tuviera el efecto deseado por parte de los servicios psicológicos del ejército norteamericano. Aún así, se convirtió en uno de los elementos más conocidos de las operaciones psicológicas del conflicto. En este caso, llevado a cabo por el 6º Batallón de Operaciones Psicológicas del ejército norteamericano, que formalizó esa idea, ¿no? Cuando los mandos del FISHOP escucharon que los soldados creían que la carta tenía un poder simbólico, decidieron pues, potenciar y estandarizar esa táctica para, digamos, llevar a cabo una acción psicológica de desmoralización del enemigo, ¿no? Contactaron con la compañía Bicycle, USCPPC, de Estados Unidos, encargaron grandes cantidades de cartas compuestas de ases de picas, produjeron millones de cartas para distribuirlas en Vietnam, con lo cual se convirtió en una operación psicológica realmente oficial. Lo que empezó como algo simbólico acabó siendo una operación muy importante del Departamento de Psicología del Ejército Norteamericano en operaciones encubiertas, ¿no? Las cartas eran principalmente lanzadas desde los helicópteros, dejadas en aldeas, colocadas en túneles y senderos o puertas, o puestas simplemente sobre cuerpos de guerrilleros muertos, ¿no? Lo que evidentemente va a comenzar como una superstición entre tropas se va a transformar en una opción psicológica institucionalizada.
En cuanto a observaciones clave, bueno, vemos que la guerra no es lineal, la guerra en Vietnam. El enemigo se mezclaba con la población y se movía entre regiones fronterizas como Laos y Camboya, por lo que los frentes eran difusos y sobre todo permeables, ¿no? Esto pues, va a llevar que ataques de ambos bandos fueran tanto en zonas rurales como en las propias ciudades, como hemos visto en el TED, con tácticas asimétricas frente a la guerra convencional. Y las claves visuales para finalizar esta pregunta, bueno, tenemos el norte, que es la ofensiva sobre el sur, tácticas de guerrilla y ofensivas estratégicas. En cuanto al sur, ofensivas sobre el norte, bombardeos y patrullas de búsqueda y destrucción del enemigo. Y en la frontera con Laos y Camboya, pues tenemos rutas logísticas y refugio para las tropas guerrilleras comunistas. Nada, espero que con esta respuesta pues haya podido contextualizar tu pregunta, Laura. Interesante también todos los puntos que vimos ahorita. En base a esa primera pregunta, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el perfil de los soldados americanos que luchaban en Vietnam? Bien, una pregunta muy interesante. En cuanto al perfil de los soldados estadounidenses que combatieron y lucharon en Vietnam, estaba marcado principalmente por varias características sociales y económicas, sobre todo, ¿no? Aunque la guerra, pues bueno, va a involucrar a personas y a distintos sectores, se puede observar que, bueno, hay una tendencia bastante clara, que muchos de los soldados eran bastante jóvenes, provenientes de clases sociales bajas y medias también, así como una proporción significativa de afroamericanos. Puntos clave que tener en cuenta, pues bueno, la edad y la juventud. La mayoría de los soldados eran muy jóvenes, entre 18 y 25 años, muchos recién salidos de la secundaria o de la universidad, que aún no tenían tampoco una carrera profesional consolidada. En cuanto a la clase social, tenemos clases bajas y medias. Digamos, la guerra afectaba principalmente a quienes tenían menos recursos económicos. Las clases, bueno, más acomodadas podían acceder a estudios universitarios o a empleos que, bueno, podríamos decir que les van a permitir postergar o evitar el servicio militar. Eso se debía principalmente en parte al sistema de reclutamiento de la lotería, que bueno, pues va a sortear a los jóvenes para que el servicio militar obligatorio pues puedan participar en el conflicto. Las familias con más recursos económicos pues bueno, van a encontrar maneras de poder eximir a sus hijos de ir al frente, de ir a la guerra de Vietnam. Y en cuanto a la diversidad racial, pues bueno, tenemos que los afroamericanos van a estar muy sobre representados entre los soldados, especialmente al inicio del conflicto. Aunque inicialmente se buscaba también esa integración racial en las Fuerzas Armadas norteamericanas, en la práctica muchos afroamericanos fueron enviados a las posiciones más peligrosas y combatieron en las unidades más expuestas durante el conflicto. Recordemos que durante la guerra de Vietnam, aproximadamente entre 300 y 350.000 afroamericanos van a servir en las Fuerzas Armadas estadounidenses, aunque los afroamericanos van a representar alrededor de un 11% de la población estadounidense en ese momento. Al inicio de la guerra, pues bueno, constituían cerca del 11, 12, 13% de los soldados en combate, lo que bueno, nos va a indicar una sobrerepresentación en las posiciones de mayor riesgo. En cuanto al nivel educativo, lo que hemos ido viendo, bueno, pues muchos tenían educación secundaria, incompleta o media, mientras que los jóvenes con estudios universitarios pues podían postergar un poco el servicio activo para ser enviados a la guerra de Vietnam. En resumen, podríamos decir que la guerra de Vietnam pues, es un conflicto donde los que llevaban la mayor carga del combate eran jóvenes, clases medias o bajas y con una alta presencia de afroamericanos, mientras que los sectores más acomodados de la sociedad, pues evidentemente podían reducir sus posibilidades de ser enviados al frente. También es estimar que aproximadamente entre 50 a 100.000 hispanos sirvieron también en el ejército norteamericano en combate durante la guerra de Vietnam. Al igual que los afroamericanos, los soldados hispanos a menudo pues bueno, eran enviados a posiciones también más peligrosas en el frente, ¿no? Durante el conflicto, la participación militar de Estados Unidos pues bueno, va a dejar unas bajas muy significativas. Aproximadamente 2,7 millones de norteamericanos van a servir en algún momento durante la guerra de Vietnam. El número de soldados muertos son unos 58.000 y los heridos serían más de 300.000, los que tendría el ejército norteamericano en el conflicto. Estos números pues, bueno, nos muestran que la guerra tuvo un impacto enorme, tanto en las familias como en la sociedad norteamericana. En la guerra de Vietnam, la duración del servicio de un soldado estadounidense en el frente bueno, pues depende principalmente de su contrato y política militar del momento, pero había normas generales, ¿no? En cuanto al periodo típico de despliegue, pues la mayoría de los soldados servían 12 meses de combate consecutivos en Vietnam. Para la Marina y la Fuerza Aérea, los despliegues podían variar entre 6 y 12 meses, aproximadamente, dependiendo también de la asignación y de la base de operaciones.
En cuanto a riesgos y rotación, después de cumplir su año en el frente, los soldados eran retirados de las zonas de combate y enviados a otras bases o también regresaban a Estados Unidos. Algunos soldados podían realistarse o ser enviados nuevamente si su unidad era requerida para ese envío. En cuanto a las excepciones, tenemos a los oficiales o especialistas que podían tener despliegues más cortos o largos según la misión. Y las unidades de combate intensivo, como por ejemplo la infantería de primera línea, que estaban expuestas evidentemente a un mayor riesgo o peligro en el combate. Si hablamos de la duración de vida promedio de un soldado de guerra en el conflicto de Vietnam, desde el punto de vista estadístico de riesgo no hay una cifra exacta universal, pero se pueden dar estimaciones basadas en combates intensivos y sobre todo en patrullas en la selva. Varios puntos importantes a destacar. Uno, la alta mortalidad en unidades de infantería. En las zonas de combate más intensas, en la selva del sur de Vietnam, áreas como, por ejemplo, el delta del Mekong o la zona central, un soldado de infantería en patrulla tenía un riesgo significativo de morir o de resultar gravemente herido en cuestión de semanas o de meses. Algunas fuentes históricas nos señalan que en las primeras patrullas de algunas unidades norteamericanas destinadas en la zona central de Vietnam del Sur, la media de bajas podía ser de 1 o 2 soldados por semana en cada compañía, dependiendo también de la operación que se llevaba a cabo, ¿no? En cuanto a duración del servicio versus el riesgo, oficialmente un soldado promedio servía esos 12 meses de despliegue en combate, pero eso no significa que sobreviviera todo ese tiempo. El riesgo era muy alto en las primeras misiones de patrulla o de emboscada en la selva. Los soldados en roles menores expuestos, sobre todo el mantenimiento, logística, apoyo aéreo, pues evidentemente tenían mucho menos riesgo que los soldados de primera línea de infantería que combatían en la selva en esas misiones de búsqueda y destrucción del enemigo. En cuanto a factores que aumentaban el riesgo, tenemos el terreno difícil, selvas densas, ríos, túneles, el Vietcong, tácticas de guerrilla enemiga, emboscadas, minas, ataques sorpresa, en la exposición constante de bombardeos y fuego de mortero. Con lo cual, los soldados recién llegados a Vietnam eran particularmente muy vulnerables porque carecían de esa experiencia en la jungla ante una táctica de guerrillas utilizada por el Vietcong y sobre todo también por el ejército de Vietnam del Norte. En síntesis, y con diversos testimonios, se habla de que un soldado novato podía estar en peligro mortal durante los primeros días o semanas de combate activo en Vietnam. Algunas fuentes militares mencionan que un recluta desplegado en zona de combate intensa podía tener riesgo de muerte elevado en el primer mes, sobre todo en emboscadas. Sin embargo, las estadísticas reales que tenemos de bajas muestran que la mayoría de los muertos se concentraban principalmente en ciertos tipos de operaciones, ¿no? En patrullas de reconocimiento, convoyes, defensas, puestos avanzados, ratas de túneles, emboscadas, como hemos visto en la descripción anterior, ¿no? Entre el 65 y 73, pues bueno, la probabilidad de morir para un soldado estadounidense durante su servicio de 12 meses en Vietnam oscilaba aproximadamente entre el 2 y el 3% de promedio, aunque evidentemente, y aunque en combates extremos podía ser todavía mucho mayor. Las bajas eran mucho más frecuentes en infantería de primera línea, como hemos visto, que unidades de apoyo, artillería o logística. La famosa idea de que un soldado novato sobrevivía de 2 a 3 semanas es más que un mito que una realidad. La realidad es que el riesgo era muy alto, pero la vida media dependía de la misión de la zona y también de la preparación del soldado. La guerra en Vietnam fue especialmente peligrosa por la guerrilla, las minas, las emboscadas, túneles, trampas y ataques del Vietcong. Y con eso, bueno, espero haber respondido con detalle pues, a esta contextualización sobre un poco la situación de la moral del soldado norteamericano en Vietnam y cuánto era la duración aproximada de su servicio de 12 meses en el conflicto durante ese año de servicio en Vietnam. Y David, ha sido muy interesante y muy completo. Considero que ya tenemos un panorama más claro de cuál era el perfil de los soldados americanos también que luchaban en Vietnam. También, por otro lado, queremos conocer también, o considero que es importante comentar con nuestra audiencia, en las guerras actuales estamos viendo el papel de los drones. ¿Por qué se caracterizó la guerra de Vietnam? Y desde el punto de vista militar y armamentístico y estratégico, cuéntanos también un poco acerca de ello y qué innovaciones militares se pusieron a prueba por primera vez también en Vietnam. Bueno, en relación a esta pregunta, bueno, hay ciertas características muy particulares desde el punto de vista militar, armamentístico y también estratégico, sin lugar a dudas. Y aunque pues, no hubo drones como en las guerras actuales,
sí se experimentaron varias innovaciones tácticas y que evidentemente pues, van a marcar un antes y un después en los conflictos modernos, ¿no? Posteriores a la guerra de Vietnam. En cuanto a las características militares, tenemos dos puntos importantes a destacar, la guerra de guerrillas y la dificultad del terreno. En cuanto a la guerra de guerrillas, sí que es verdad que los combatientes del Vietcong y del ejército de Vietnam del Norte usaban tácticas de guerrilla, con lo cual pues, iban a llevar a cabo pues, emboscadas, ataques sorpresa, los túneles, retiradas rápidas. Esto evidentemente va a obligar a los soldados norteamericanos pues, a adaptarse a un enemigo que no se enfrentaba en batallas convencionales, no daba la cara. En cuanto a la dificultad del terreno, pues bueno, la selva densa, los ríos, el clima tropical, que van a complicar las operaciones militares y sobre todo van a favorecer al enemigo local que conocía mejor el terreno. En cuanto a la movilidad aérea, por primera vez, evidentemente, los helicópteros se usan masivamente para transporte de tropas, de evacuación médica de los heridos y de apoyo de fuego, evidentemente, convirtiendo el helicóptero en un elemento central de toda la guerra de Vietnam, ¿no? En cuanto al armamento y la tecnología, bueno, tenemos que la participación y la apariencia de los helicópteros de combate y transporte, modelos como el Huey Bell UH-1, que permitieron la movilidad rápida de soldados y suministros en áreas inaccesibles de la selva, los bombardeos aéreos y masivos, que bueno, se emplearon pues, la aviación pesada y los bombarderos B-52 para ataques estratégicos como la operación Rolling Thunder o la operación Linebacker. Armas químicas, se utilizaron los defoliantes, como el agente naranja, el agente blanco, el agente azul, pero el más conocido por todos es el agente naranja. Los rifles automáticos y fuego de apoyo intenso, como el M16, que bueno, pues fue introducido como el arma estándar del infante norteamericano en la guerra de Vietnam, y que se emplearon ametralladoras, lanzallamas y morteros también para combates en la selva. En cuanto a la estrategia, pues bueno, tenemos una guerra de desgaste, una contrainsurgencia limitada, el uso del search and destroy, búsqueda y destrucción del enemigo. En cuanto a esa guerra de desgaste, pues bueno, Estados Unidos va a intentar quemar al enemigo con superioridad, digamos, material y aérea, confiando en que las pérdidas humanas y materiales, evidentemente, pues van a forzar esa rendición del Vietcong y del OVN. Esa contrainsurgencia limitada, pues bueno, una lucha que no solo era militar, sino también política, intentando ganar el corazón y la mente de la población civil subvietnamita, aunque con resultados bastante cuestionables. El uso de la búsqueda y destrucción del enemigo, con tropas que buscaban localizar al enemigo para intentar atacarlo y luego retirarse, pero esto fue limitado por la movilidad y el conocimiento, evidentemente, del terreno por parte del Vietcong. En resumen, la guerra de Vietnam pues, se va a caracterizar por ser una guerra asimétrica, donde la tecnología avanzada de Estados Unidos, con helicópteros, bombardeos, armas automáticas, pues va a chocar con esas tácticas de la guerrilla y el conocimiento del terreno de los vietnamitas, marcando evidentemente un cambio en la forma de pensar de la guerra, ¿no? Y espero con eso pues, haber respondido a esta pregunta sobre pues, bueno, las innovaciones tácticas, militares y estratégicas de la guerra de Vietnam. Muchísimas gracias, David. Un punto muy importante, realmente también muy completo. También para contextualizar a nuestra audiencia, queremos que nos cuentes también un poco por qué se dice que fue la guerra del helicóptero, la guerra de Vietnam. Bueno, interesante pregunta, muy importante. Se denomina la guerra de Vietnam como la guerra del helicóptero principalmente porque fue el primer conflicto armado en el que el helicóptero se va a convertir en un sistema de armas central de ese conflicto, no solo un medio de transporte. El uso masivo que va a transformar la doctrina militar de Estados Unidos y que sobre todo va a definir, muy importante, va a definir la forma en que se van a desarrollar las operaciones terrestres en la guerra de Vietnam. En términos estrictos, bueno, el conflicto va a marcar ese nacimiento de la guerra aeromóvil, lo que sería la aeromovilidad, la caballería aérea más el asalto aéreo. Durante el conflicto, Estados Unidos va a desplegar aproximadamente la cifra de 12.000 helicópteros de distintos tipos a lo largo de toda la guerra. 7.000 de ellos van a ser los Huey UH, de estos 3.305 van a ser destruidos en el conflicto, junto con 1.074 pilotos y 1.103 tripulantes, los ingenieros y el artillero. Pero la historia del helicóptero, tal y como la conocemos, no se inicia en las selvas de Vietnam. En realidad empezó a ser concebido durante la guerra de Corea. En ese momento ya operaban helicópteros con conceptos, digamos, mucho más arcaicos, en su mayoría por la evacuación médica o por el transporte de personal a las bases avanzadas, ¿no? Recordemos que en el 52, en ese contexto histórico, el ejército de Estados Unidos va a comenzar su planificación de cómo utilizar los helicópteros en futuros conflictos armados. La idea sería la de crear 12 batallones de estas aeronaves. Pues durante el periodo de la concepción de la fuerza de helicópteros en la que se creó el término de aeromovilidad. Lo que significaría, pues digamos, bueno, tener la habilidad de poder transportar las tropas y suministros dentro y fuera del campo de batalla, utilizando estas aeronaves para poder, digamos, llevar las tropas a la zona más directa del combate posible para poder buscar y destruir al enemigo.
Además de realizar el transporte, también se ideó la construcción de un helicóptero, ¿no?, de ataque para poder, digamos, proteger a las tropas en tierra mientras estuvieran siendo embarcadas o desembarcadas. El concepto de una guerra, por decirlo de una manera, el concepto de una gran fuerza de helicópteros nunca va a ser, y en ese caso nunca se había puesto en funcionamiento en la historia militar, ¿no? En el caso, por ejemplo, los ingleses y los franceses, pues bueno, ya habían realizado varias operaciones militares involucrando a helicópteros en algunas operaciones en Corea y en la guerra de Indochina. Eso sí, estaban desarmados y con un número limitado de aeronaves, pero en el caso, por ejemplo, de Francia, en la guerra de Indochina, lo que es conocido como la Primera Guerra de Vietnam, sí probó y utilizó algunos helicópteros, principalmente para reconocimiento, transporte de oficiales y la evacuación de los heridos, ¿no? Los modelos usados eran principalmente helicópteros ligeros estadounidenses o franceses, la posguerra, como el Sikorsky H-19. No fueron helicópteros de combate directo, como los famosos Huey que veríamos en Vietnam. Pero sí que ese impacto en combate fue bastante mínimo. La guerra seguía dependiendo, evidentemente, sobre todo de la infantería, de la artillería y de la aviación fija, aviones de ataque y bombardeo, ¿no? Una guerra más convencional. Uno de los más brillantes militares que ayudó a conseguir ese concepto de la aeromovilidad fue el mayor general James Gavin, antiguo comandante en jefe de la 82 División Aerotransportada de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, el cual, pues bueno, relacionó el uso de esos helicópteros con el empleo de la caballería en tiempos antiguos, ¿no? Cuando la tropa montada pues era la élite de la fuerza militar, ¿no? Además, la caballería tenía dos características que digamos, la diferenciaba de otros tipos de tropas en combate: la agilidad y la velocidad. Exactamente lo que se buscaba en el uso de los helicópteros principalmente, ¿no? Algunos detalles importantes: bueno, la mayoría de esos helicópteros que participan en Vietnam son los Bell UH-1 Huey. Todos tenemos esa imagen en la retina de la guerra de Vietnam con los helicópteros de combate artillados, ¿no?, o con misiles, o para transportar a las tropas hasta las LZ, las zonas de desembarco en la selva, utilizados para transporte de tropas, evacuación médica, los famosos Medevac, que luego también hablaremos de ellos, suministrando, pues digamos, y ese apoyo a fuego a la infantería, ¿no? También se van a emplear helicópteros de ataque como el H-1 Cobra, diseñados, digamos, para dar ese apoyo cercano y destrucción de posiciones enemigas. Los helicópteros, evidentemente, van a ser muy fundamentales en la estrategia de movilidad aérea en Vietnam, permitiendo que las tropas estadounidenses vayan a operar en las selvas, en unas selvas muy densas y terrenos difíciles donde los vehículos terrestres, evidentemente, no van a poder llegar, ¿no? Se van a realizar más de 7 millones de misiones de vuelo durante la guerra, mostrando la magnitud del uso del helicóptero. Unos 40.000 pilotos de helicóptero van a servir en Vietnam durante la guerra. De estos, unos 2.202 pilotos y 2.704 tripulantes van a perder su vida durante el conflicto. Los Huey Cobra H-1G, digamos, van a sumar más de 1 millón de horas de vuelo en Vietnam, más horas de combate que cualquier otro aparato en la historia de la guerra aérea. Y durante la guerra de Vietnam, Estados Unidos va a perder aproximadamente 5.600 helicópteros de diferentes tipos. Algunos detalles importantes a tener en cuenta en este aspecto del helicóptero en la guerra de Vietnam es que la mayoría de estas pérdidas van a ser los UH-1 Huey, debido a su uso intensivo en transporte de tropas, evacuación médica y apoyo de fuego a las tropas en combate. También se perdieron helicópteros de ataque como el AH-1 Cobra y otros modelos de transporte de grandes, de transporte de tropas como el CH-47 Chinook. Las causas de esas pérdidas van a incluir evidentemente fuego enemigo, como rifles, ametralladoras, misiles, accidentes mecánicos y condiciones extremas del terreno y también del clima. Esas cifras reflejan la vulnerabilidad de los helicópteros en combates, ¿no?, sobre todo en esos combates asimétricos de Vietnam, pero también subrayan su importancia estratégica, ya que sin ellos la movilidad de las tropas habría sido mucho más limitada. Aunque los helicópteros ya fueron utilizados de forma limitada por el ejército norteamericano en Corea, la guerra de Vietnam, bueno, pues donde su uso se tornó, digamos, más generalizado y masivo, haciendo que esa imagen de esas aeronaves, de los helicópteros, quedará ligada para siempre y desde entonces a dicho conflicto. En cuanto al sistema de la USAF, recordemos que en 1948 va a adaptar para todos los cuerpos, dando lugar a un nuevo orden para nombrar a los helicópteros tanto del ejército como de los marines. Las categorías básicas serían las siguientes: AH, helicóptero, helicóptero de ataque; CH, helicóptero de carga; OH, Observation Helicopter, o sea, helicóptero de observación y mando; y UH, Utility Helicopter, helicóptero de transporte de tropas de utilidad. Recordemos que el primer helicóptero desplegado en Vietnam por el US Army fue el Boeing Vertol CH-21B, el Swanee, conocido como el Flying Banana. Podía transportar a 22 hombres y estaba armado con una ametralladora de calibre 30, y este helicóptero fue desplazado a Vietnam para apoyar a las tropas de Vietnam del Sur, el ARVN, en 1961.
En cuanto a los fundamentos clave de la utilización del helicóptero, tenemos varios puntos importantes. Uno, el uso intensivo y sistemático de los helicópteros. Recordemos que Estados Unidos emplea miles de helicópteros, como hemos dicho, principalmente el UH-1 Huey, el CH-47 Chinook y el H-1 Cobra como helicóptero, digamos, de ataque para dar apoyo a los helicópteros de transporte de tropas y a los helicópteros de carga como el Chinook, ¿no? Ningún conflicto previo había visto una presencia comparable de esas aeronaves en un conflicto. En cuanto a la movilidad táctica sin precedentes, recordemos que el helicóptero va a permitir desplegar tropas rápidamente en terrenos selváticos, montañosos o muy inaccesibles para la infantería o para los vehículos. Se va a introducir el concepto de esa caballería aérea y asalto aéreo de la aeromovilidad, que nos va a permitir, bueno, insertar unidades profundas en territorio enemigo, maniobrar sin depender de las carreteras y, sobre todo, reposicionarse con gran rapidez. En cuanto a la evacuación médica, el Medevac, que fue revolucionaria en Vietnam, recordemos que los helicópteros inician esa posible evacuación de heridos en minutos para poder salvar esas vidas de los soldados que caen en combate, reduciendo drásticamente la mortalidad del soldado norteamericano en Vietnam. El concepto del Golden Hour, la hora de oro, se consolidó aquí, pero no nació en Vietnam, nació en Corea. En Corea los helicópteros se usan principalmente para evacuación médica, la Medevac, y el transporte ligero de suministros, debido principalmente pues, bueno, a que la guerra era más convencional y con frentes mucho más definidos. Su uso va a estar, digamos, en pañales comparado en Vietnam, ¿no? Donde los helicópteros pues, se van a convertir en un auténtico elemento central de la estrategia de movilidad y de combate. La Golden Hour, la hora de oro, en el contexto de la guerra de Vietnam, pues bueno, va a hacer referencia a ese principio médico-militar, según el cual un soldado herido tenía mucha más posibilidad de sobrevivir si recibía atención médica dentro de la primera hora después de ser herido. Durante la guerra de Vietnam, el ejército de Estados Unidos va a observar que la supervivencia aumentaba enormemente cuando los heridos eran evacuados rápidamente por el helicóptero, los Medevac, hasta las unidades quirúrgicas móviles. ¿Cómo se aplica esto en Vietnam? Bueno, muy fácil, con 3 puntos muy destacados. Se va a desplegar helicópteros sanitarios como los Huey UH-1 para poder evacuar los heridos rápidamente hasta sus unidades quirúrgicas móviles. Se va a establecer una red de hospitales quirúrgicos posicionados para que cualquier herido pueda llegar a cirugía en 60 minutos. Y esto, evidentemente, va a reducir drásticamente la mortalidad comparada con conflictos anteriores, ¿no? Como Corea o la Segunda Guerra Mundial. El resultado, muy fácil. La supervivencia de los soldados heridos, que alcanzó cifras sin precedentes para la época, más del 95% de los soldados que llegaban vivos a los hospitales de campaña sobrevivían gracias al transporte rápido de los helicópteros. En cuanto a esas innovaciones clave en Corea, que fueron las precursoras de la hora de oro en Vietnam, varios puntos a destacar. La introducción masiva de la evacuación aérea en helicóptero, los MASH más helicóptero H-13, donde en Corea, como hemos visto, sería la primera guerra donde los helicópteros van a usar sistemáticamente para poder evacuar a los heridos desde el frente. El punto 2, la aparición, ¿no?, de esas unidades MASH, el Mobile Army Survival Hospital, donde esos hospitales, ¿no?, móviles podían desplazarse cerca del frente, reduciendo así el tiempo del herido y también de la cirugía. La reducción drástica del tiempo de evacuación en comparación con la Segunda Guerra Mundial, muy importante. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial podían tardar horas o días en poder atender a esos heridos, ¿no?, en hospitales de campaña. En Corea muchas veces menos de 2 horas. En Corea no existía oficialmente el Golden Hour, pero sí nació su fundamento práctico. La evacuación aérea rápida, más cirugía, y en Vietnam solo perfeccionó lo que se comenzó en la Guerra de Corea. En la plataforma de fuego y apoyo cercano, evidentemente los helicópteros artillados van a aportar apoyo aéreo cercano, una escolta y supresión de las defensas enemigas, convirtiéndose en un actor táctico fundamental. Y en cuanto a la dependencia y la estrategia estadounidense, la estrategia de contrainsurgencia y movilidad dependía profundamente de los helicópteros. Sin ellos, el diseño operacional estadounidense no funcionaba en un entorno selvático como el de Vietnam. Y espero que con esta respuesta pues, haya podido responder ampliamente a esta pregunta sobre la participación, ¿no?, del helicóptero tan importante en la guerra de Vietnam. Muchas gracias, David, y también excelente respuesta para toda nuestra audiencia. Ahora también tenemos otra pregunta que yo creo que se hace muchos aquí y habla sobre qué impacto real también tuvieron las armas químicas como el napalm y el agente naranja en la guerra de Vietnam. Bueno, una pregunta también muy interesante sobre ese aspecto de las armas biológicas en Vietnam. En cuanto tanto al impacto del napalm como del agente naranja, en la guerra de Vietnam, recordemos que fue un producto en 3 dimensiones, ¿no? El militar, la humana y sobre todo la ambiental. Aunque se suelen agrupar como armas químicas,
evidentemente van a cumplir funciones distintas, ¿no? El napalm es un arma incendiaria, el agente naranja es un defoliante. Dentro del programa de guerra química contra la vegetación, la famosa operación Ranch Hand, con su efecto real, que es mucho más amplio y duradero de lo que su eficacia militar realmente sugiere, pero fue una de las campañas más conocidas y controvertidas de la guerra de Vietnam, ¿no? Desarrollada por Estados Unidos principalmente entre 1962 y 1971. El objetivo principal era destruir la vegetación que podía servir de cobertura al enemigo y afectar la producción agrícola en Vietnam del Sur, que apoyaba al Vietcong. En cuanto a características principales de estas armas, de estos defoliantes, tenemos el uso químico de los defoliantes, que se utilizaron con herbicidas como el agente naranja, el agente blanco, el agente azul. El más famoso, evidentemente, el agente naranja, que contenía dioxina, una sustancia altamente tóxica y cancerígena. El método de aplicación, pues sabemos que los herbicidas eran rociados desde aviones C-123 Provider y de los helicópteros UH-1 Huey. El objetivo era, digamos, quitar esa cobertura de la selva y destruir los cultivos de arroz para, digamos, limitar los recursos de la guerrilla comunista del Vietcong, que se murieran de hambre prácticamente. El impacto humano y ambiental, pues bueno, en Vietnam millones de personas fueron expuestas a esos químicos, lo que causó malformaciones congénitas, cáncer y otros problemas de salud que aún persisten hoy en día. En soldados estadounidenses, muchos veteranos también sufrieron enfermedades asociadas a la exposición de esos herbicidas. En cuanto a la operación, pues bueno, se destruyó grandes, vastas áreas de selva y también, evidentemente, afectó gravemente al ecosistema local. El objetivo militar, pues bueno, facilitar la detección de guerrilleros y de sus movimientos en la densa selva vietnamita, reducir los recursos alimentarios del enemigo para debilitar, evidentemente, su capacidad de combate. Podemos decir que no existe un número oficial exacto y aprobado por el United States Department of Veteran Affairs o por el gobierno de Estados Unidos que diga cuántos soldados estadounidenses murieron directamente como consecuencia de la exposición a los herbicidas del agente naranja, ¿no? Algunos datos relevantes nos dicen que aproximadamente 900.000 veteranos de Vietnam siguen vivos y tienen enfermedades reconocidas como relacionadas con la exposición de esos herbicidas. Varias fuentes estiman que alrededor de unos 300.000 veteranos estadounidenses han muerto y se cree que al menos están vinculados o atribuidos a esa muerte a la exposición de la agente naranja. En el impacto militar, el napalm, por ejemplo, que fue diseñado para despejar posiciones enemigas, destruir fortificaciones de selva y generar un shock psicológico en el enemigo. Fue utilizado principalmente en apoyo cercano, especialmente en zonas donde el Vietcong o el NVA, el Ejército Vietnamita del Norte, se atrincheraba. Su utilidad táctica era bastante puntual, podía romper defensas y facilitar evacuaciones o rescates. En cuanto a la limitación clave, su valor estratégico fue muy bajo. No modificó prácticamente la correlación final del conflicto, que era, digamos, política y social más que puramente militar. En cuanto a la gente naranja, el objetivo era limitar esa cobertura vegetal que tenía el enemigo, destruir los cultivos que alimentaban al Vietcong. Aproximadamente se calcula que el 12% del territorio de Vietnam del Sur fue rociado con estos herbicidas. Sí que es verdad que una parte sí que se logró reducir la densidad de la selva en áreas críticas y dificultó también algunas emboscadas por parte del Vietcong. En cuanto a la limitación clave, la insurgencia pues, va a adaptarse. La eliminación de la vegetación no va a impedir su movilidad ni tampoco su capacidad de reclutamiento. En cuanto al impacto humano, el napalm va a causar quemaduras muy extremas, amputaciones, mortalidad elevada en civiles y también en combatientes. Su efecto psicológico fue enorme. Tenemos aquellas imágenes icónicas como la de Phan Tinh Kim Phuong, la niña napalm, ¿no? La niña de napalm, como era conocida, que reforzaron ese rechazo público a la guerra, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, impulsando ese debate a la presión para poner fin al conflicto de Vietnam. Recordemos esa fotografía de esa niña tomada en el 72, que mostraba a esa niña desnuda huyendo de un bombardeo de napalm, ¿no? Sacudiendo la conciencia internacional y evidenciando el sufrimiento civil de la población vietnamita. En cuanto a la gente naranja, contenía dioxina, que es uno de los más contaminantes tóxicos conocidos, se ha asociado al cáncer, a las malformaciones congénitas, trastornos inmunológicos y problemas endocrinos y también reproductivos. Las víctimas pues también incluyen civiles vietnamitas, combatientes del Vietcong, soldados vietnamitas y también veteranos estadounidenses, ¿no? Como conclusión analítica, aunque el napalm y el agente naranja ofrecen ventajas tácticas puntuales, su impacto estratégico real fue negativo para Estados Unidos, ¿no? Un daño humanitario y ambiental masivo, efecto político adverso que va a socavar evidentemente la legitimidad de esa intervención, un enemigo que se adapta con rapidez y no pierde capacidad operativa decisiva en cuanto al ataque. Y, en definitiva, estos agentes herbicidas, como el agente naranja, el agente azul, el agente blanco, pero sobre todo el agente naranja, que fue el más utilizado, fueron más influyentes por sus consecuencias humanas y políticas que por su eficacia militar.
Nada, espero haber contestado esa pregunta sobre la utilización de esos herbicidas y de armas químicas en la guerra de Vietnam. Sí, es muchísimas gracias, David, para toda nuestra audiencia, que yo creo que se contextualizan también un poco sobre lo que se vivió también en Vietnam. También, cómo afectó el uso de los túneles y las trampas en Vietcong al tipo de combate, y se puede decir que fue también el primer gran fracaso del poder tecnológico frente a las guerrillas durante la guerra de Vietnam. Bien, en cuanto a esta pregunta sobre el tema de los túneles y las trampas, que realmente lo hemos visto muchísimo, tanto en documentales como en grandes películas que se han hecho sobre la guerra de Vietnam, el papel que tuvieron esos sistemas de túneles, ¿no?, construidos por el Vietcong. Recordemos que esos túneles eran una auténtica innovación clave táctica del enemigo y representaban un desafío muy peligroso para las tropas convencionales de Estados Unidos durante el conflicto. El Vietcong va a utilizar extensivamente túneles, trampas y tácticas de guerrilla que van a transformar la guerra de Vietnam, ¿no? Esto pues, tuvo efectos sobre el tipo de combate por parte de las tropas norteamericanas. Hay varios puntos a destacar. Tenemos la dificultad para el ejército convencional. Los túneles van a permitir emboscadas, almacenamiento de armas, movimiento sigiloso. Las fuerzas estadounidenses y del sur de Vietnam se van a enfrentar a un enemigo invisible y sobre todo muy móvil, lo que va a neutralizar muchas de sus ventajas tecnológicas, ¿no? Recordemos que los túneles podían tener varios niveles y conectaban aldeas, pases y zonas de operaciones del Vietcong. Servían para esconder tropas, armas y suministros, permitiendo de esta manera pues, bueno, llevar a cabo emboscadas y ataques sorpresivos contra las tropas norteamericanas. Los soldados norteamericanos, bueno, inicialmente subestimaron la importancia de esos túneles, lo que llevó a muchas bajas en los primeros enfrentamientos. En el cambio de estrategia, bueno, pues vamos a ver que las tropas estadounidenses no podían depender únicamente del poder aéreo, de la artillería pesada o de la tecnología avanzada, y tuvieron que adaptarse a tácticas de búsqueda y destrucción del enemigo, que a menudo pues, van a resultar bastante ineficaces y muy costosas en bajas. Se van a formar unidades llamadas los tunnel rats, las ratas de túnel. Soldados entrenados para entrar en los túneles con solo una linterna, una pistola o un cuchillo o a veces una granada. Se introducían también granadas, explosivos y gases lacrimógenos, ¿no?, para despejar o destruir los túneles antes de enviar tropas dentro. Cuando se localizaban túneles importantes, a veces también se bombardeaban desde el aire o con morteros para destruir entradas y galerías principales. En cuanto al aspecto psicológico y desgaste, las trampas, minas y ataques sorpresa van a afectar la moral y causaban también grandes bajas, generando un desgaste constante que la tecnología no podía mitigar completamente. En cuanto a dificultades y riesgos, evidentemente los norteamericanos se encuentran en unos espacios muy estrechos y oscuros que impedían totalmente la maniobra del soldado. Trampas mortales, clavos afilados, explosivos ocultos, puntas de bambú, trampas de caída, asfixia por gases, humos generados en combate dentro del propio túnel, alta probabilidad sobre todo de pérdidas incluso en incursiones pequeñas, lo que hacía evidentemente que esta labor del soldado de túnel, de la rata de túnel, fuera de las más peligrosas en la guerra. Los vietnamitas, recordemos que van a empezar a excavar los túneles a finales de la década de 1940. El Vietcong comprendió una verdad muy brutal. En una guerra el enemigo podía dominar el cielo, incendiar con napalm en la selva y devastar áreas enteras con bombarderos B-52, pero había un lugar donde el poder estadounidense se volvía ciego, bajo tierra, en los túneles cavados por el Vietcong. Aquellos túneles eran el primer boceto de lo que décadas después se transformaría en el mayor sistema de túneles de combate jamás construidos por una guerrilla en la historia moderna. Recordemos que la zona de Cu Chi fue la joya de esta red subterránea, un sistema de túneles que entre 1965 y 1968 alcanzó su máxima complejidad y expansión con más de 250 kilómetros de túneles que serpenteaban a más de 10 metros bajo tierra con una auténtica ciudad invisible. Pero Cu Chi no va a ser esa excepción de esa red de túneles que van a excavar las tropas guerrilleras comunistas del Vietcong. Van a existir otras redes similares, como en Bien Hoa o en Tai Mi o en el delta del Mekong, que conectaban aldeas entre sí, lo que va a permitir a los guerrilleros comunistas pues, bueno, atacar las bases norteamericanas, confundir, desorientar, cogiendo desprevenidos y desesperados a los soldados norteamericanos. En ese sentido, sí se puede considerar uno de los primeros fracasos notorios del poder tecnológico frente a la guerrilla, ¿no? ¿Por qué la superioridad militar convencional no bastó para asegurar la victoria? La guerra demostró que el conocimiento del terreno, la movilidad y la estrategia asimétrica podían neutralizar sobre todo esa ventaja, ¿no?, tecnológica de un ejército mucho más moderno. En resumen, podemos decir que los soldados norteamericanos van a desarrollar, ¿no?, esas tácticas especializadas con unidades de élite y con ese uso de explosivos y de gases
pero la guerra de túneles va a ser uno de los mayores desafíos de la guerra de Vietnam. La valentía de esos tunnel rats, de esos soldados de túnel, va a ser muy recordada por el riesgo extremo que van a enfrentarse en cada una de las misiones en las cuales entran dentro de cada uno de los túneles, ¿no? Los famosos soldados de los Tunnel Rats, que eran tropas de infantería especialmente entrenadas para penetrar, explorar y limpiar los complejos de los túneles del Vietcong, van a utilizar para esconderse, desplazarse, almacenar las armas y coordinar los ataques contra los norteamericanos. Como características típicas, el soldado que va a participar en esas unidades de los Tunnel Rats tiene que tener una baja estatura y una comprensión bastante delgada, ¿no?, para poder moverse en espacios muy estrechos. Usualmente son voluntarios, ya que la tarea pues, va a ser especialmente peligrosa. Operan casi siempre en completa oscuridad. El equipo básico que llevan pues, es una pistola de calibre 45, una linterna pequeña, un cuchillo, una bayoneta o incluso algunas veces alguna granada. Como riesgos y condiciones, pues bueno, las misiones eran consideradas las más peligrosas de la guerra. Tenemos las booby traps, ¿no?, trampas explosivas, o las estacas punji, camuflaje, pasadizos estrechos, trampas de agua, soldados del Vietcong escondidos, animales utilizados como defensa, como serpientes y escorpiones, espacios sin oxígeno o llenos de gases tóxicos, ¿no? Y con ello, pues bueno, nos encontramos pues esa situación del soldado norteamericano, en este caso, de esas unidades de voluntarios de los Tunnel Rats, de los soldados de túnel, que eran capacitados para poder entrar en las misiones más peligrosas de la guerra de Vietnam, como era limpiar los túneles de posibles peligros, tanto de trampas como de soldados del Vietcong. Espero que con ello haya podido responder a esa pregunta sobre la autorización de los túneles en el caso de la guerra de Vietnam. Gracias, David, y perfecta también para toda nuestra audiencia. Hay una pregunta también muy interesante para quienes nos están viendo en este momento que habla sobre cómo se gestionaba la moral del soldado estadounidense ante un enemigo que no veía y en la guerra de Vietnam, cómo era en la jungla. Bien, en cuanto a esta pregunta sobre la moral del soldado norteamericano, eh, es un factor crítico el que pasa el soldado en la guerra de Vietnam, ¿no? Es muy complejo, influenciado sobre todo por la jungla, el enemigo invisible y la naturaleza del conflicto, ¿no? En torno del combate tenemos la jungla. La guerra en Vietnam pues, se libra principalmente en selvas densas, húmedas y llenas de obstáculos naturales. La vegetación dificultaba la visibilidad, favoreciendo emboscadas del Vietcong y ataques sorpresa. Los soldados sufrían estrés constante por no poder distinguir claramente el enemigo del entorno civil o natural. Las condiciones eran sobre todo físicas, psicológicamente agotadoras, calor extremo, lluvia constante, enfermedades, insectos, el lodo, evidentemente, ¿no?, ríos y difíciles, sobre todo, de poder cruzar esos ríos, los ríos con ese lodo tan encharcado por donde iban los soldados norteamericanos, ¿no? En cuanto al enemigo invisible, tenemos el Vietcong, que usaba tácticas de guerrilla, túneles, minas, caseras y ataques relámpago. Esta invisibilidad del enemigo generaba miedo, ansiedad y frustración en las tropas norteamericanas. Recordemos que el soldado nunca estaba seguro de dónde o cuándo vendría un ataque, lo que evidentemente aumentaba ese estrés postraumático y la desconfianza entre los compañeros. En cuanto a la gestión de la moral del soldado, recordemos que para intentar mantener la moral, el ejército implementó varias estrategias: racionamiento y recompensas, se ofrecían medallas, promociones y permisos de descanso, el leave como motivación para el soldado, el entrenamiento y la comunicación con la familia, que era vital, donde radios, películas y cartas de casa ayudaban sobre todo a aliviar, digamos, ese estrés emocional del soldado en Vietnam. El entrenamiento psicológico y los briefings, donde se enseñaba a los soldados a manejar el miedo, la incertidumbre, y aunque evidentemente esto pues, solo mitigaba parcialmente la presión de ese soldado durante sus combates en la selva de Vietnam, ¿no? Eh, También importante la rotación de las tropas, ¿no?, donde se limitaban los periodos de combate en la jungla, aunque esto no fue siempre suficiente para evitar el agotamiento físico y mental del soldado en Vietnam. Uno de los aspectos más importantes también a tener en cuenta en la guerra de Vietnam fue las trampas en las que se tenían que enfrentar los soldados en la selva, ¿no? Hubo muchas y muy diversas, ya que la imaginación e ingenio de los guerrilleros del Vietcong no tenía límites en este sentido, ¿no? Las trampas del Vietcong eran denominadas como las booby traps. Los soldados americanos se enfrentaban a las trampas punji, a las trampas con pinchos, a las trampas puente, a las venos atrapamoscas, a las trampas de cierre lateral, a las trampas para osos, para tigres, a las trampas maza, que era una especie de bolas con pinchos, que cuando el soldado pisaba un cordel atado, que rompía ese cordel, se lanzaba una masa con pinchos contra el cuerpo o contra la cabeza del soldado, ¿no? Banderas trampa, donde pues, un soldado, para intentar llevarse un trofeo a casa, pues se ponía siempre la bandera norvietnamita para que el soldado pudiera cogerla, y esa bandera estaba pues atada a una bomba trampa, en este caso una granada, ¿no?
Las mochilas trampa igual también se ponían a la vista mapas operativos y estratégicos tácticos del ejército norvietnamita para que cualquier soldado norteamericano viera esa mochila con unos mapas tácticos, fuera hacia ella, los cogiera y explotara esa mochila trampa con alguna granada debajo de ella, ¿no? Trampas biológicas, donde pues, ponían cientos y miles de avispas y abejas, donde cuando se rompía esa trampa salían las abejas y las avispas y picaban y desorientaban a los soldados norteamericanos. Las flechas trampa también, ¿no? Que lanzaban flechas cuando algún soldado También respuesta para todos quienes nos ven en este momento. Hay una pregunta clave que yo creo que todos también se están haciendo y es sobre el papel que jugaron las operaciones de inteligencia y el espionaje en la guerra de Vietnam. Bien, muchas gracias Laura por esta pregunta. La verdad es que en cuanto al papel de la inteligencia y el espionaje en la guerra de Vietnam va a ser crucial, ¿no? Porque aunque con resultados mixtos, debido sobre todo a esa complejidad del conflicto y del terreno, tenemos varios puntos para destacar. Primero, una recopilación de información. Se utilizaban aviones de reconocimiento con satélites, escuchas electrónicas y patrullas de inteligencia para localizar al Vietcong y sobre todo al ejército norvietnamita. Los informantes locales y desertores, pues que eran fundamentales para poder obtener esa información sobre túneles, escondites y rutas de suministro. Las operaciones encubiertas, principalmente la CIA y las fuerzas especiales, van a realizar misiones encubiertas para poder, digamos, infiltrar agentes, sabotear la logística enemiga y recopilar inteligencia detrás de las líneas enemigas, ¿no? Esas operaciones pues, van a buscar interrumpir el flujo de armas y suministros y sobre todo anticiparse a los ataques del Vietcong. Y en cuanto a las limitaciones, pues bueno, tenemos una guerra de guerrillas que dificultaba la interpretación de la información, el enemigo era móvil, invisible y se mezclaba con la población civil. Muchas veces la inteligencia va a ser incompleta y sobre todo contradictoria, ¿no? Lo que va a llevar a errores en la toma de decisiones tácticas y sobre todo también estratégicas. Y finalmente, pues en cuanto al impacto, la inteligencia va a ayudar a planificar operaciones mucho más efectivas y a localizar también las bases enemigas, pero sobre todo recordemos que no pudo compensar esas desventajas del terreno ni tampoco va a neutralizar la eficacia de la guerrilla. El espionaje fue más útil para operaciones específicas que para ganar un control estratégico general del conflicto. Con ello espero haber también podido haber respondido brevemente pues, en cuanto al tema de la inteligencia y cómo se pues, llevó a cabo pues, el papel que jugaron las operaciones de inteligencia y encubiertas dentro de las operaciones en Vietnam. Excelente respuesta y muchas gracias. Y hablando de este punto que estamos precisamente mencionando desde el punto de vista también táctico, hay una pregunta también muy importante que contextualiza lo que se está viviendo en este momento y es sobre qué enseñanzas dejó la guerra de Vietnam y que siguen también vigentes hasta el día de hoy. Bueno, desde el punto de vista táctico, la guerra de Vietnam nos va a dejar varias enseñanzas que siguen vigentes hoy, sobre todo en conflictos asimétricos y de guerrilla. El poder tecnológico no garantiza la victoria, eso está clarísimo. La superioridad aérea, la artillería pesada, armamento avanzado no va a ser suficiente contra un enemigo que utiliza pues, guerrilla, emboscadas y conocimiento del terreno. La adaptación del terreno y la movilidad del enemigo pues, bueno, pueden ser o neutralizar tecnologías superiores, ¿no? En cuanto a la importancia de la inteligencia y el conocimiento del terreno, pues la guerra de Vietnam pues, nos va a mostrar que información precisa y oportuna sobre el enemigo y el entorno es mucho más decisiva que el poder de fuego puro. Conocer rutas de suministros, posiciones ocultas y tácticas del adversario es clave en conflictos asimétricos. Otro punto a destacar sería la guerrilla y las tácticas de desgaste. Es importante destacar que los conflictos prolongados y de baja intensidad pueden desgastar moral y recursos de fuerzas mucho más grandes. El Vietcong, en este caso, enseñó que la paciencia, la movilidad y la resiliencia pueden vencer a ejércitos convencionales mucho más poderosos. En el impacto psicológico y moral, bueno, el estrés constante, la incertidumbre y la imposibilidad de identificar al enemigo, pues afectan evidentemente la moral y la cohesión del ejército. Hoy la preparación psicológica y la gestión de la moral son tan importantes como la propia capacitación técnica, ¿no? En cuanto a la coordinación civil-militar, pues bueno, la relación con la población civil es crucial. El enemigo que se mezcla con la población puede neutralizar ataques convencionales. Y en cuanto a la guerra, nos enseñó esa necesidad de las operaciones que combinen seguridad, información y sobre todo el apoyo a la población para ser efectivas, ¿no? Recordemos que los soldados estadounidenses llamaban Charlie a los soldados del Vietcong, porque VC es la abreviatura militar del Vietcong. Se pronunciaba utilizando las letras del alfabeto fonético de la OTAN, Víctor para V y Charlie para C. Con el tiempo, la abreviatura Víctor Charlie se acotó simplemente Charlie. Así se convirtió el apodo común para referirse a los guerrilleros del Vietcong durante la guerra de Vietnam.
Con ello, pues, daría por respondida ya, supongo, esta pregunta sobre lo que comentábamos en cuanto pues, al punto de vista táctico de las enseñanzas que nos dejó la guerra de Vietnam y que por algunas de ellas siguen vigentes hoy. Excelente, muchísimas gracias, David. Hay otra que habla también sobre un punto muy importante. ¿Se sabe cuántos prisioneros estadounidenses fueron capturados en Vietnam y cómo fue también su cautiverio y cuántos sobrevivieron? Bien, en cuanto a esta pregunta, los prisioneros de guerra estadounidenses en Vietnam va a variar según dónde eran retenidos, quién los capturaba y sobre todo cuándo y durante la guerra, ¿no? Pero en general el cautiverio, a veces de años, fue bastante duro, restrictivo y psicológicamente muy agotador para los prisioneros. Pregunta importante, ¿dónde eran llevados esos prisioneros? Bueno, había dos grandes categorías. Los prisioneros del Vietcong, los prisioneros norteamericanos que caían en manos del Vietcong, estaban en el sur del Vietnam, suelen haber sido capturados en selvas o en aldeas, eran llevados a campamentos improvisados en la jungla, temporales y móviles, túneles y zonas rurales clandestinas, en celdas subterráneas pequeñas. Las condiciones solían ser muy duras debido pues, a la falta de recursos y a la informalidad de esos campamentos, ¿no? Otro punto importante, los prisioneros norteamericanos, principalmente pilotos que eran derribados en Vietnam del Norte, que caían en Hanoi y en alrededores y donde eran llevados esos prisioneros. Bueno, eran casi todos pilotos derribados, eran llevados a prisiones mucho más organizadas, siendo la más conocida la de Hollow, que era apodada por los estadounidenses como Hanoi Hilton. La rutina y condiciones de ese cautiverio por parte del prisionero norteamericano, una vida diaria muy dura. La mayoría de los relatos coinciden en que había un confinamiento muy prolongado, en celdas pequeñas, a veces muy solitarias, con poca comida, a menudo con raciones muy básicas, arroz, calabaza, pan aguado, una falta de higiene total, pobre atención médica, trabajo forzado, aislamiento, poco o ningún contacto con otros prisioneros, los interrogatorios y la presión psicológica, el trato sobre todo variaba, pero estaban expuestos a interrogatorios extensos para obtener información militar, presión para grabar declaraciones propagandísticas, castigos físicos o restricciones adicionales si se negaban, manipulación psicológica y desorientación prolongada. Muchos sobrevivientes hablan de un sistema de romper la resistencia más que de obtener datos reales, ¿no? La comunicación entre los prisioneros, por ejemplo, a pesar del aislamiento que sufrían, eh, desarrollaron medios clandestinos para poder comunicarse, golpecitos en las paredes utilizando el código de toques, el tap code, señales discretas durante las alineaciones o los lavados de los prisioneros, fuera de las zonas donde estaban recluidos, mensajes escondidos en ropa u utensilios. Esto fue sobre todo muy crucial para poder mantener la moral y la cordura del propio prisionero de guerra, ¿no? Fueron meses y años de cautiverio, recordemos, nacional y a la presión diplomática internacional, ¿no? La mayoría de los prisioneros estadounidenses fueron liberados en 1973 como parte de esos acuerdos de paz de París, en la famosa operación de liberación que fue conocida como Operación Homecoming. En cuanto a ese piloto norteamericano que hablábamos, Everett Álvarez, que fue el prisionero estadounidense que estuvo más tiempo cautivo en Vietnam del Norte, su avión fue derribado el 5 de agosto de 1964. El tiempo en cautiverio fueron 8 años y medio. Pilotaba una A4 Skyhawk, fue derribado durante una misión en el Golfo de Tonkin. Álvarez explica que pasó años en Hanoi Hilton, vivió largos periodos de aislamiento total, en sus memorias incluso cuenta que veía la luz solar solo ocasionalmente, fue de los primeros en sufrir los métodos de presión e interrogatorio, mantuvo la cordura recitando mentalmente, como decíamos, ¿no? Pues ejercicios matemáticos, historias y oraciones. Su resistencia mental terminó convirtiéndose en un auténtico símbolo para otros prisioneros de guerra norteamericanos que también estaban recluidos en Hanoi Hilton. Otro de los prisioneros, también por antonomasia históricamente muy destacados de Hanoi Hilton, fue John McCain, que fue uno de los casos más conocidos, ¿no? Posteriormente senador y candidato a la presidencia de Estados Unidos. Fue capturado el 26 de octubre de 1967 en Truc Bac Lac, en Hanoi, tras ser derribado su A4E. Heridas graves, evidentemente, dos brazos rotos, pierna fracturada, hombro dislocado. La experiencia de McCain fue también terrorífica. Fue llevado a Hanoi Hilton, donde inicialmente fue negado cualquier tratamiento médico. Cuando descubren su identidad, era hijo de un almirante de alto rango de la US Navy, de la Marina norteamericana, y se dieron cuenta del valor propagandístico que tenía este prisionero, ¿no? Incluso hubo interrogatorios y presión para hacerle declaraciones a favor del comunismo, en contra de la guerra, aislamiento prolongado, torturas durante meses.
fue un intento de usarlo también como propaganda, ¿no? Que él rechazó, evidentemente, y lo que empeoró su trato durante la reclusión. Finalmente fue liberado en 1973. Siempre describió que lo que le sostuvo recluido en Hanoi Hilton durante ese tiempo de prisionero fue la comunicación clandestina con otros presos, ¿no? En cuanto a lo que sabemos de los prisioneros norteamericanos que fueron capturados durante la guerra de Vietnam, hay registros bastante precisos sobre esto. Durante la guerra, el número total de prisioneros estadounidenses capturados aproximadamente fue entre 2.500 a 2.600, ¿no? La distribución, pues la gran mayoría eran pilotos y personal de aviación derribados en misiones sobre Vietnam del Norte. Un número menor eran soldados de tierra, marineros y marines, que habían sido capturados por el Vietcong en Vietnam del Sur. En lugar de cautiverio, pues aproximadamente unos 1.600 estuvieron en Vietnam del Norte, principalmente prisioneros como Hanoi Hilton, como decíamos ahora. El resto estuvo en campamentos del Vietcong en el sur, donde las condiciones eran completamente improvisadas y muy peligrosas. La liberación fueron liberados en el 73 durante la operación Homecoming, de los acuerdos de paz de París, y algunos prisioneros pues, bueno, murieron en cautiverio y se estima que unos 200 no sobrevivieron al cautiverio de la guerra de Vietnam. Y espero que con todo ello pues, haya podido responder a las preguntas que me ha realizado Laura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Y con esta pregunta finalizamos este apasionante segmento del día de hoy. David, muchas gracias por esa valiosa participación y responder con tanta claridad y profundidad. Agradecemos sinceramente tu disposición, tu rigor académico y el aporte que haces hoy en este espacio de aprendizaje. A todos los que nos acompañan, gracias por estar aquí, formar parte de este episodio de Voces de la Historia. Les recordamos que pueden visitar nuestro sitio web para conocer más sobre los próximos eventos, conferencias y nuevas entregas de este ciclo internacional de entrevistas que estamos haciendo en INISEC. Y nos encontramos muy pronto en nuestro próximo episodio de Voces de la Historia. Hasta entonces, muchas gracias y nos vemos en un próximo actividad de INISEC. Gracias. Muchas gracias, Laura. Un saludo.